Bienvenidos a Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a Díganos la Verdad. Un saludo para todos los que nos ven a través de la señal abierta de Canal 8, mixdemedio.com y todas nuestras redes sociales. El tema de esta noche, la juventud de cara a las próximas elecciones del 3 de febrero. Para hablar de ello, hemos invitado a Francisco Villatoro, representante de Vota Joven. Como siempre, veamos el contexto. Bienvenidos. En contexto. La participación de los jóvenes en la política no solo es importante, sino que es necesaria, ya que son una parte fundamental para la construcción de cualquier sociedad. En El Salvador, los jóvenes han estado acostumbrados a que se tomen decisiones por ellos, a dejar las riendas del país a otras personas que se han estado aprovechando del espacio político para satisfacer sus propios intereses y necesidades, sin pensar en el resto de la población y lo que pueda llegar a afectar a la generación siguiente. La política es un servicio público, es de los que conformamos la sociedad. Para lograr ese cambio, se necesita que sean escuchados y que se les dé la apertura para poder participar, no solo desde una forma partidista, sino en la inclusión de su voz y voto en toda institución posible. El país necesita ideas frescas, que realmente estén con los intereses de la mayoría, cambiar el tablero político y construir el país que tanto queremos y necesitamos. En contexto. Francisco Villatoro, bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo a quienes nos sintonizan. Nos gustaría comenzar la entrevista poniendo en perspectiva cuál es la misión de Vota Joven. Bueno, como organización lo que hacemos es incentivar la participación de los jóvenes en todo tipo de temas de interés nacional. En este caso venimos a incentivar a que participen en el tema de las elecciones que ya se avecinan, que estamos muy pronto, a escasos 12 días aproximadamente, o menos más bien, y lo cual es muy interesante porque la participación del joven va a ser muy importante y esto es por eso que estamos aquí. Ahora, díganos la verdad, ¿es cierto que los jóvenes no les interesa la política? Eso es un estigma que se tiene mucho de los jóvenes. Actualmente eso ha ido cambiando mucho, la verdad, ya que muchos jóvenes han pasado del desinterés, la apatía, a la curiosidad de interesarse por los diferentes temas de interés nacional, en este caso en los procesos electorales. Ya hay curiosidad por conocer propuestas, es una juventud más crítica, que no se deja llevar por simples memes o por simples rumores, noticias falsas. Es una ciudadanía que tiene sed de información. Entonces eso lo hemos visto como organización y es por eso que también necesitan ser educados en este tipo de temas. Ahora, pero ¿qué dicen sus informaciones o investigaciones en el sentido de que sí tienen una juventud más curiosa, pero cuando van, ¿qué encuentran? Ok, ellos, como tú mencionabas, ellos están curiosos de propuestas, están curiosos de conocer qué les depara un futuro gobierno para este sector tan importante para la sociedad. Muchas veces tal vez no encuentran lo que esperan y más allá de las propuestas, porque los políticos pueden prometer muchísimas cosas. La diferencia es si los van a realmente cumplir o no. Entonces, en este sentido, ellos ven si realmente estos candidatos son factibles, esta propuesta que ellos prometen, si son viables o no. Es lamentable ver que muchas veces se ofrecen hasta mismas propuestas que se habían ofrecido en campañas anteriores y que todavía no se han cumplido y las siguen ofreciendo en esta campaña electoral y uno dice, si ya lo ofrecieron y no cumplieron, entonces ¿cómo podemos confiar que realmente lo hagan en un futuro gobierno? Como te menciono, es una juventud más crítica, con sed de información y que se ve un mayor interés para participar en este tipo de temas. ¿La apatía no tendrá a la base justamente esa reflexión que tú haces sobre no encontrar absolutamente nada? El joven ve y dice, no hay nada. Exactamente, muchas veces por eso, tal vez la desconfianza en los políticos actuales, en los partidos tradicionales, tal vez en las propuestas que ellos plasman, se han visto decepcionados, tal vez también se han excluido ciertos sectores, no en todas las propuestas se ve el tema de los jóvenes en el exterior, lo cual es realmente lamentable.
También es lamentable que muchos partidos no le dan el protagonismo al joven que realmente se le debería de dar. Al contrario, antes eran ellos utilizados para la pinta y pega, principalmente. Ahora eso ha emigrado a los troll centers. Entonces, es lamentable ver que los jóvenes están atrás de una computadora, atrás de un teléfono, criticando, más bien lanzando mensajes soeces, y no proponen, no participan en los cambios que quieren ver en el país. Eso es realmente lamentable y es lo que se quiere cambiar. Ahora, ¿ustedes dentro de su trabajo no tienen ninguna afiliación o lado político? No, de hecho, cuando hacemos la invitación, se hace la invitación a que voten en general. De hecho, estamos con una campaña llamada Tu Voto Cuenta. Entonces, y va enfocado a los partidos, a todos en general, sin importar la simpatía partidaria. De hecho, hace 3 semanas tuvimos un debate joven donde participaron representantes de los diferentes partidos políticos y el diputado también no partidario, lo cual fue muy interesante ya que pudimos escuchar diferentes puntos de vista. Estuvo representación de Vamos, del FMLN, un diputado de Arena, estuvieron diferentes, estuvo incluso un representante de Nuevas Ideas, Henry Flores. Estuvo muy interesante escuchar las diferentes propuestas y que los jóvenes, partiendo de esas propuestas, ellos eligieran cuáles son las mejores y por quién votar, sin ninguna coacción al voto, lo cual nunca lo hemos hecho. No hacen lobby político por ningún partido, ni tendencia, ni ideología, mucho menos. No, mucho menos. Se hacen contactos con todos porque nos interesa la opinión de todos. Darles el espacio a todos para que los jóvenes puedan escuchar y tomar ellos la decisión. También en la organización, por ejemplo, muchos jóvenes se acercan y nos dicen, vean, quiero participar como voluntario, como miembro de su organización, de su asociación. Entonces nosotros no les cerramos la puerta, o sea, nosotros no les preguntamos, ¿y de qué partido sos vos? Y partiendo de eso, cerrarles las puertas, ¿no? ¿Confluyen muchos pensamientos políticos dentro de los integrantes de Vota Joven? De hecho, hay de todas las simpatías partidarias y es bonito porque al final nosotros lo que nos une es apoyar a los jóvenes en general, no a los jóvenes de un cierto sector o un cierto partido político. Entonces es por eso que se les abre las puertas sin importar su ideología partidaria, porque nosotros trabajamos para la juventud en general y eso es muy, muy importante. También creamos tolerancia y más allá de nuestra ideología debemos recordar que somos salvadoreños, que al final lo que buscamos es lo mejor para el país y para los jóvenes en general. Ahora, ¿qué tanto se ha avanzado en el espíritu crítico hacia las propuestas, hacia los perfiles de candidatos en estas elecciones o en esta campaña? Sí se ha avanzado, ha habido un avance. Cabe recalcar que un apoyo para este avance han sido las herramientas tecnológicas, ya que estas herramientas han facilitado diferentes portales, diferentes fuentes de información para los jóvenes. Hemos visto también que medios tradicionales, periódicos escritos, se ven cada vez con menos circulación, cada vez menos la gente los compra, han perdido cierta credibilidad. Entonces muchos jóvenes y la población en general están optando por otras alternativas y han emigrado a lo digital. Entonces eso es muy interesante y como te comentaba, más allá de solo ver la información, ya son más críticos. ¿Qué insumos han rescatado ustedes de todos los foros y discusiones que han organizado? Ok, hemos de diferentes insumos, por ejemplo, primero hemos visto la necesidad de los jóvenes de educarse sobre de estos temas. Hemos visto que ellos quieren la necesidad de espacios donde ellos poder desempeñarse, de donde ellos poder financiar tal vez o conseguir apoyo para sus emprendimientos, ya que muchos de ellos quieren participar, ellos quieren ser parte de los cambios que se necesitan en el país, pero no encuentran cómo. Los partidos políticos aducen que tienen las puertas abiertas, que son partidos abiertos a la juventud. ¿Qué tanto es cierto eso? Sí, ellos se jactan mucho de eso y la verdad hay partidos que sí, pero no se le da tal vez los espacios o los cargos que realmente se necesitan para aportar aún más para este sector tan importante para la sociedad, que somos mayoría dentro del país. Entonces, muchas veces sí se les da, pero a sus militantes, gente que tal vez anduvo ahí desde hace muchísimos años y tal vez viene un joven con buenas propuestas, recién graduado de la universidad, quiere aportar, ya ese joven ya
no es tan fácil, entonces lo cual es lamentable. Le incentivo a los partidos a que tengan aún más apertura para los jóvenes, para dentro de los mismos, y ellos puedan incidir también para bien para el país. Marcamos la primera pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, sabremos qué opina la gente sobre si las propuestas presidenciales de cara a las próximas elecciones son realistas para favorecer a la juventud. Ya regresamos. Díganos la verdad. La entrevista. Díganos la verdad. La entrevista. Gracias por continuar con nosotros. Preguntamos a la gente lo siguiente: ¿considera que los candidatos a la presidencia tienen propuestas reales para contribuir al desarrollo de la juventud? Y esto fue lo que nos dijeron. Lo que dice la gente. ¿Considera que los candidatos a la presidencia tienen propuestas reales para contribuir al desarrollo de los jóvenes salvadoreños? Pues yo en primer lugar aclararía que no, porque no hay propuestas concretas, han sido propuestas que desde hace años han venido y que cada candidato pues no sé qué realmente es lo que buscan, porque o sea, han propuesto, han sido, si no me equivoco, 20 años y no hay una propuesta concreta, el país sigue igual, nada ha cambiado pues, ni el gobierno ni nada pues. Yo pienso que algunos sí, pero no todos quizás. Entonces ellos solamente nos proponen lo más visible, pero con el transcurso de los años nos hemos dado cuenta que realmente, sin importar el partido político que esté y el presidente, nunca se enfoca en el mejoramiento de lo que es del pobre, se enfocan más que todo en mantener una estabilidad económica de las grandes empresas, no el bienestar económico de las personas que realmente luchan para sacar adelante el país. Para los jóvenes lo que han propuesto, que sepa yo, son el trabajo y más accesibilidad al estudio, más que todo en los jóvenes de bajos recursos. Es lo que he oído yo, ¿verdad? No sé. ¿Qué le parecen esas propuestas? Yo digo que está bien, pero o sea, que las cumplan sería otra realidad, ¿verdad? Que las cumplieran fuera bueno, pero si no, siempre van con las mentiras, que no cumplen con lo que dicen. Nunca hay que perder la esperanza, ¿verdad? Siento yo, pero siento que algunas sí, siento yo que sí son reales, sí pueden ser reales. Sí tenemos el país para eso, el problema es de que nunca salimos de lo mismo. Hablan de que van a crear fuentes de empleo, pero o sea, se oye que lo dicen, pero no dicen cómo, o sea, y entonces ahí está la pregunta, se van a hacer, pero ¿de dónde las van a sacar? Más que todo el señor Calleja, que es el que más habla de que va a haber empleo. Pues no, ninguna, que sea concreta, sinceramente ninguna. Está en duda todavía eso, porque como cuando están en el poder, ya cambia la cosa, no es como cuando están ahora en la candidatura, prometen todo, pero no se sabe la realidad, si cumplirán o no cumplirán con lo que están prometiendo. Por ejemplo, Bukele habla de modernizaciones, de leyes, de infraestructura. Callejas habla de propuestas, trabajo para los jóvenes. ¿Cómo se llama? El Hugo habla de bienestares para lo que es el desarrollo internacional. O sea, en generales no proponen algo específico que lo motive a uno como joven. Realmente no es 100% claro lo que ellos proponen. Lo que dice la gente. Francisco, ustedes que tienen herramientas de observación más finas de lo que has escuchado de todas las fórmulas presidenciales, ¿qué propuestas son realmente realistas? Bueno, más allá de las propuestas, como te mencionaba, lo que le preocupa también a la juventud en general es si realmente estas propuestas se van a cumplir, la viabilidad de las mismas, cómo se van a llevar a cabo, de dónde se van a sacar esos recursos. Necesitamos no propuestas vacías, ya los jóvenes no nos dejamos dar paja, ya no nos dejamos llevar solo por una simple propuesta llana y vacía. Necesitamos que realmente nos digan cuáles son las propuestas y cómo se van a ejecutar. Sí se han visto diferentes propuestas, hemos analizado, y en mi caso particular, no puedo hablar de la organización, ya que hay jóvenes de diferentes simpatías partidarias, lo cual es un derecho constitucional y se respeta,
Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, he visto, hay un candidato que habla de trabajos, ¿Quién? Dilo, menciónalo. El candidato de Arena, Carlos Callejas, habla de trabajo, más fuentes de empleo, y en especial para los jóvenes. Me preocupa porque se sabe que en su relación con Superselectos, vemos los jóvenes empacadores que no tienen prestaciones laborales, no tienen becas como las que él ofrece, los hijos de sus empleados no tienen esos apoyos. ¿Eso les consta a ustedes? Sí, nos consta. De hecho, también nos consta, y le puede constar a cualquier persona que vaya a un Superselecto, que incluso hay menores de edad colaborando ahí, lo cual es lamentable. No sé si entre una posible explotación infantil. Entonces, eso me preocupa, porque si no lo ha hecho él anteriormente, ¿qué nos garantiza que realmente lo va a hacer en un futuro gobierno? También hemos visto que, por ejemplo, hay propuestas como, por ejemplo, el medio pasaje para jóvenes, que vienen prometiendo desde hace 10 años y yo todavía lo sigo esperando, que han prometido otro candidato. También hemos visto que sí han hecho algunos trabajos, tal vez, por ejemplo, en este gobierno, en beneficio de los jóvenes, pero ¿qué jóvenes se están beneficiando? También eso debemos de tener claro. ¿Por qué lo cuestionas de esa manera? ¿Hay un sector de jóvenes que sí se han beneficiado y otros sectores no, entonces? Exactamente, eso es lo que quiero mencionar, ya que si sos un hijo de un militante del partido, ellos sí se ven beneficiados. Si son jóvenes que han andado en campaña, en pinta y pega, en troll centers, en todo ese tipo de cosas, ellos sí se han visto beneficiados. Es muy lamentable ver, por ejemplo, que en Cancillería hay una oferta muy buena de becas que se pueden aprovechar a nivel nacional, internacional principalmente, y que muchas de estas becas se pierden, ya que ellos no se motivan en que los jóvenes realmente conozcan de las mismas. Y son becas que te incluyen vuelos aéreos, que te incluyen alimentación, que te incluyen estadía, estudios, todo, son muy buenas. Y no se les da la publicidad que deberían para que los jóvenes lo conozcan. Me preocupa porque muchas veces estas becas se van para simplemente los militantes del partido, o se van para los hijos de funcionarios, o lo aprovecha otro tipo de gente que tal vez no tiene la necesidad, como sectores específicos que realmente, por ejemplo, en el tema de organizaciones juveniles. Si son una organización juvenil afín a un partido político, ellos mismos te consiguen el dinero. Podemos mencionar muchísimas, como Funde, FUSADE, diferentes que se saben que son muy fuertes, y quiénes son su simpatía partidaria. Ellos mismos se encargan en la Asamblea Legislativa de ver cómo les consiguen recursos, o de una u otra forma. Entonces, ¿por qué no ese apoyo a organizaciones que tal vez están iniciando, organizaciones que benefician sectores vulnerables, pueblos indígenas, gente con discapacidad, gente que tal vez, organizaciones que se ha visto trayectoria desde hace muchísimos años? En este presupuesto general que se aprobó en el año 2018 para ejecutarse en el 2019, fue lamentable ver que habían organizaciones afines a partidos políticos que estaban recibiendo presupuestos, organizaciones Patito, Express, que uno dice de dónde salieron, y recibiendo $80,000, $100,000, y cuál es el trabajo que están realizando. Entonces ahí es donde debemos como jóvenes cuestionar. También este medio, las redes sociales nos ha servido como un medio de contraloría ciudadana, también para cuestionar más de cerca a los candidatos, a los partidos. ¿Han hecho ustedes un tipo de presión de denuncia social a través de todo esto? De hecho, nosotros en el tema de denuncia estamos muy próximos, de hecho, a hacer una denuncia sobre un tema muy delicado, de malversación de fondos. De hecho, estoy anunciando la primicia. Entonces ya se está trabajando con temas con el representante legal de la asociación, porque realmente como jóvenes y como organización también no nos podemos quedar callados ante la corrupción de ningún partido, venga de donde venga. También debemos ser críticos, ser partícipes, no solo, quejarnos, sino involucrarnos. Francisco, ¿hace falta más asociación juvenil? La verdad es que sí, sin importar de dónde sea la trinchera. Muchos dicen, asociación juvenil, tal vez es político. No, podemos incidir desde el deporte, podemos incidir desde el arte, podemos incidir desde la cultura, podemos incidir desde la iglesia, podemos incidir desde nuestras casas incluso.
Debemos, como jóvenes incluso, nosotros podemos crear propuestas y ver de qué manera las hacemos viables. No es que nos van a venir las oportunidades a la boca, eso hay que tenerlo muy claro, ni que el Estado está obligado tal vez a darle de comer a uno, no, sino que también nosotros debemos de buscar esas oportunidades. Lo que sí debemos de exigir al Estado es que facilite las oportunidades para nosotros poder ejercerlas. Marcamos la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad tendremos la opinión de nuestra experta sobre si la intolerancia y la violencia de alguna forma ahuyenta el espíritu político de los jóvenes. Ya regresamos. Díganos la Verdad, la entrevista. Díganos la Verdad, la entrevista. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Preguntamos a Inés Martínez, representante de D-Politics, si la falta de tolerancia y la violencia hacia diferentes formas de pensar en la cultura salvadoreña influye en la poca participación de los jóvenes. Y esto fue lo que nos dijo. La otra opinión. Determinantemente que sí, actualmente tenemos alta violencia, sobre todo en redes sociales, Facebook, Twitter, que son, digamos, las herramientas que actualmente los partidos políticos y los candidatos están utilizando para llegar a ese voto joven principalmente, que son quienes se encuentran en estas redes sociales. Cuando hablamos de tolerancia, debemos entender que tolerancia no es aguantar insultos, tolerancia no es aguantar golpes, ni nada que tenga que ver con daño físico y mental. La tolerancia es específicamente que tú aceptes la opinión de otro, aunque tú no estés de acuerdo. Entonces, cuando vemos en redes sociales memes, cuando vemos insultos, que es muy grave, por cierto, contradice diferentes leyes nacionales y reglamentos también institucionales, incluso de la misma ley de partidos, podemos observar entonces que es una cibercampaña y que esto ha venido evolucionando luego de la década de los 90, donde la tecnología ha formado parte fundamental ya de las sociedades más civilizadas. En nuestro caso, casi, bueno, al final de la década de los 90 fue cuando las redes sociales empezaron a tener auge con el crecimiento del internet, la tecnología, las computadoras, y son los jóvenes quienes tienen bastante acceso. De hecho, diferentes estudios mexicanos y latinoamericanos afirman que la juventud de El Salvador tiene muy fácil acceso a la tecnología. Pero realmente, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, aparte de memes, también tenemos cuentas falsas, troles, que se encargan, bueno, estas páginas y cuentas falsas tienen dos objetivos. Primero, tienen el objetivo de atraer ese voto que no ha podido llegar a través de la campaña territorial, que los candidatos salen de casa en casa, ese voto indeciso también, pero el otro objetivo, que es el más peligroso, es el de desencantar y de alejar los votos de la competencia. Entonces ahí es donde es lo más grave, porque si vemos actualmente, si bien los candidatos han presentado algunas propuestas de trabajo que ellos piensan hacer, pero en su mayoría lo que encontramos en redes sociales son ataques, difamaciones, incluso muchas cuestiones que son falsas, pero que las personas, como no tenemos una cultura política, democrática, de participación y menos de la juventud, entonces no se encargan de investigar si realmente lo que estamos viendo en esa imagen, en esa cuenta, es cierto. Incluso a los mismos candidatos les han clonado sus páginas, entonces es bien complicado saber quién está diciendo la verdad o no. Lastimosamente, en nuestro país, las entidades de seguridad, la Fiscalía, que son los encargados de regular este tipo de situaciones, pues no están regulando las redes sociales. Incluso ya vamos a tener la próxima semana el silencio electoral, pero en redes sociales no se va a poder regular. Y claro que se debería regular, se puede regular, pero requiere más trabajo, requiere más recursos, requiere más tiempo de parte de las instituciones, lo cual pues al parecer no están tan dispuestos de realizar. Entonces en la juventud afecta determinantemente porque en primer lugar están viendo cero propuestas, cero paz de parte de los institutos políticos que deberían ser quienes dan ese ejemplo de paz para que las personas puedan participar. Entonces estamos viendo una campaña altamente sucia en la que
porque la juventud es la principalmente afectada. En primer lugar, porque los desinforman en vez de formar, y la juventud representa un poco más del 48% del padrón electoral, en su mayoría mujeres. Es decir, en edades de 18 a 29 años es la mayoría, y son capaces de poner y quitar gobernantes. Entonces también este espacio es muy importante para que la población pueda entender que es determinante la participación de toda la población, pero principalmente de la juventud, no solo por la cantidad de personas que están en el padrón electoral, sino porque es el sufragio a través del voto que se puede ejercer ese derecho de conformidad o de algo negativo hacia los candidatos o partidos. Entonces yo invito a toda la juventud que aproveche este próximo 3 de febrero, que salga a votar, porque el voto es el instrumento más fuerte y el que vale más para poder garantizar que exista una verdadera justicia. La otra opinión. Francisco, ¿coincides de alguna forma con Inés Martínez o difieres en su razonamiento? La verdad sí coincido mucho, ya que ahorita actualmente se ha visto el tema de noticias falsas, que clonan cuentas, los candidatos están, por ejemplo, usando unas campañas en redes sociales que difieren mucho de lo que ellos hablan, de la tolerancia, libertad de expresión. Hemos visto que la falta de educación de algunos candidatos, por ejemplo, se vio el caso que a un joven por hacer uso de su libertad de expresión, el equipo de campaña de un candidato lo agredió físicamente, lo cual fue lamentable. ¿Dónde está la educación? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la tolerancia? Es realmente lamentable y son actos que debemos denunciar también. Ahora, los candidatos de alguna forma, los grupos de campaña de alguna forma también entienden que pueden hacer reaccionar al joven de una manera violenta. ¿No están propensos a una manipulación? Sí, exacto. Pero es como mencionaba también Inés, es por eso que nosotros como jóvenes cada vez debemos educarnos más sobre los diferentes temas, no solo dejarnos llevar por impulsos, por críticas, por ataques que se ven mucho en redes sociales. Y también estoy de acuerdo con ella en el tema de que es muy difícil regular el tema virtual, el tema digital, ya que sí, estamos próximos a un silencio electoral y en las redes sociales no hay silencio electoral, ahí se siguen promocionando los candidatos, pagando pautas publicitarias, los diputados, representantes de los diferentes partidos, incentivando al voto descaradamente. Te lo digo porque lo hemos visto en la elección de diputados y alcaldes, entonces no dudo que sea así también para esta presidencial. Entonces sí es un gran reto que debemos de asumir, tal vez como país, como el tribunal o como país en general, de tratar de llegar a regular este tipo de temas, si bien necesita más recursos, si bien necesita más investigación, más trabajo, pero hay que hacerlo. ¿Cuál debería ser la acción del joven ante esta situación, ante esta campaña sucia de alguna manera? No dejarse llevar simplemente por lo que ven, por noticias falsas, memes o incluso críticas, ser un poco más, escudriñar un poco más las diferentes fuentes, informarse un poquito de aquí, un poquito de allá, hacerse de un criterio propio para que con base a ese criterio la persona pueda elegir al candidato que mejor cumpla sus necesidades o propuestas con la que él simpatiza. ¿Qué hacen ustedes? ¿Informan, generan algún tipo de información? Claro que sí, de hecho estamos trabajando la campaña Tu Voto Cuenta, donde estamos incentivando en redes sociales, en medios de comunicación, en el territorio, a que los jóvenes participen en el próximo proceso electoral. Y también no solo que participen, sino que hablarles de la importancia del mismo y también educarlos sobre cómo emitir el sufragio. Cabe recalcar que para esta elección no importa si ustedes tienen algún tipo de discapacidad o los electores tienen algún tipo de discapacidad, las juntas receptoras de votos, las personas que van a estar ahí están totalmente capacitadas para ayudar para que las personas emitan su sufragio. También estoy de acuerdo con lo que mencionaba Inés, ya que como sector somos la mayoría del padrón electoral y entonces debemos de asumir la responsabilidad y participar este próximo 3 de febrero en las urnas. Como jóvenes debemos hacer escuchar nuestra voz. Justamente, pero eso, ¿qué tanto realmente al joven le interesa ir a votar? Si bien no
no tanto interés como otro sector de la población, pero ese interés cada vez va aumentando. Y es por eso que necesita cada vez redoblar esfuerzos en incentivar ese voto joven. Pero no en la medida que debería. No en la medida que debería. Es un reto, la verdad, y no se va a solventar de la noche a la mañana. Y es lamentable que a veces esos retos los asumimos organizaciones y no lo asume tal vez el gobierno como debería. Entonces incentivamos a que se invierta más en este tema. Vamos a marcar la siguiente pausa comercial y cuando regresemos a Díganos la Verdad, sabremos qué están opinando en las redes sociales sobre este tema. Ya regresamos. Díganos la Verdad, la entrevista. Díganos la Verdad, la entrevista. En Díganos la Verdad, tu opinión es muy importante, por eso es momento de saber qué están diciendo en redes sociales. Formulamos la siguiente pregunta: ¿qué les espera a los jóvenes salvadoreños para los próximos 5 años? Y estas son algunas de las reacciones. Susana Araujo dice, pues me gusta creer que las cosas irán mejorando, pero esto a medida que los mismos jóvenes se interesen por participar. Aquellos que poseen oportunidades pero no las aprovechan o le huyen al estudio y al trabajo, considerando que todos deben de recibir sin un mínimo de esfuerzo, que se la pasan criticando por redes sociales pero no aportan nada real. Manuel Antonio Silva dice, más de lo mismo, luchar por tener un mejor futuro, prepararse para poder sobresalir entre los mejores o tener una mejor calidad de vida. Y con tanta política y propaganda atacándose entre todos, no creo que sea el ganador, la situación cambie. Gilmar Faz dice, un futuro muy complicado y difícil, pero no imposible, acoplarse y participar en los roles de política y gobierno de turno. Sista Erroa dice, quisiera decir que mejores condiciones y calidad de vida. Y aunque parezca una visión catastrófica, espero que solo sea una idea errónea. Las nuevas generaciones de jóvenes tienen y tenemos el potencial de hacer la diferencia de historias y rezagos pasados que nublan y fronterizan. Francisco, algunas de las reacciones, y es que el panorama de repente se torna gris para los jóvenes. ¿Cuál es tu expectativa? Sí, se puede tornar gris y sí se ha tornado gris. Pero como te mencionaba, cada vez hay un poco más de interés de los jóvenes por informarse y por ser parte de este tipo de temas. También es muy lamentable el tema de los salvadoreños en el exterior, de los jóvenes, ya que hay muchos que no han sido tomados en cuenta en estas propuestas y son jóvenes que están trabajando por su país, están trabajando por su gente, por los jóvenes, sin importar dónde residen y se han visto olvidados. Una iniciativa que presentamos nosotros como organización hace aproximadamente un mes, con apoyo del Grupo Parlamentario de Jóvenes de la Asamblea Legislativa, donde estuvieron diputados de diferentes partidos políticos y diferentes organizaciones juveniles apoyando, es agregar al actual Premio Nacional de Juventud la categoría de salvadoreño destacado en el exterior, ya que solo habían categorías y nosotros vimos la necesidad como organización de agregar esta categoría, ya que sabemos la gran cantidad de jóvenes que están en su país y la cantidad de población que tenemos en el exterior y que también están aportando. Necesitamos también reconocer el apoyo de ellos y también apoyarlo. Ahora, ¿ellos reciben la misma información que se difunde acá? Incluso parecería mentira, y te lo digo yo porque estoy en el exterior, a veces nosotros que estamos en el exterior nos informamos hasta de más, porque tenemos ese mal de patria que le llaman, extrañando a nuestro país, extrañando a nuestra gente y todo aquello que nos hace recordar el mismo nos conecta. Es por eso que nos informamos qué está pasando, medios digitales, diferentes periódicos digitales, diferentes fuentes para poder estar más cerca y más conectados con el país. Entonces ellos sí, están muy al tanto. ¿Qué tanto se están organizando en el exterior? Algo parecido como Vota Joven, por ejemplo. Sí, se han visto organizaciones, se han visto casos de emprendedurismo. Yo estoy de hecho en otra organización que trabaja con jóvenes salvadoreños en el exterior
es por eso que ahí vimos la necesidad de presentar esa propuesta en la Asamblea Legislativa, que ojalá dé frutos y pronto se pueda agregar ese premio a la ley del Premio Nacional de Juventud, ya que es importante reconocer a estos jóvenes. Hay jóvenes emprendedores que incluso han empezado como inmigrantes en un país, después regularon su situación, están ayudando a otros jóvenes que tal vez iniciaron con dificultades como ellos. Hay muchos casos de éxito en deporte, en educación, en todo tipo de temas, y como te menciono, debe ser apoyado estos jóvenes. Ahora, los políticos o las fórmulas presidenciales en contienda, ¿de alguna forma se les han acercado a ustedes? ¿Los buscan para insumos, información o algo parecido, o simplemente los ignoran? No, ellos sí se acercan o tienen anuencia, por ejemplo, a participar de nuestros eventos, sí están a la disposición de participar, de buscar, no, ellos andan en su trabajo. Lo cual es lamentable porque nosotros estamos en mucho contacto con los jóvenes, trabajamos con ellos desde hace muchísimos años. Pienso que la opinión de las diferentes organizaciones juveniles es muy importante, no solo la opinión de las organizaciones afines a ellos. Eso es muy bueno tenerlo en cuenta, y también apoyar a estas organizaciones y no dejarles todo el trabajo a ellos. Y está bien, déjenle todo el trabajo, pero apóyenlos para las herramientas para que lo puedan desarrollar. ¿Qué insumos, por ejemplo, han desarrollado ustedes que podrían servirles a ellos o a un futuro gobierno, por ejemplo? Por ejemplo, hemos recogido diferentes necesidades, preocupaciones que tienen los jóvenes, tenemos diferentes estadísticas, datos muy interesantes. Dime, algo que ustedes tengan que ellos ignoren, por ejemplo, y que ni siquiera lo hayan tomado en sus propuestas. Ok, por ejemplo, el tema de los salvadoreños en el exterior. Esa es una propuesta que más bien tuvo que haber nacido, la que promovimos, de agregar esa categoría, eso tuvo que haber nacido desde el nacimiento de la ley. Desde ahí hubiese nacido en pensar en esos jóvenes en el exterior. ¿Qué hicimos nosotros? No lo están haciando ellos, entonces hagámoslo nosotros, asumamos el reto, no esperemos a que eso se haga. Sabemos que hay jóvenes, sabemos que hay salvadoreños que están aportando y están beneficiando a su país sin importar dónde residen, entonces ¿por qué no darles su lugar y que ellos también reciban su reconocimiento, al igual que los jóvenes aquí? ¿Qué más se está haciendo? Hemos visto diferentes aportes en temas de propuestas, hemos hecho propuestas para los candidatos también, hemos hecho análisis en temas educativos, por ejemplo, hicimos un acercamiento, por ejemplo, hemos visto el caso de Costa Rica, por ejemplo, ellos quitaron el ejército y ese presupuesto lo pasaron a educación. No estamos diciendo una propuesta tan radical, pero es de ver algo tan interesante. Ellos han designado parte del presupuesto de la nación anual al tema de educación. Hay que incluso mejorar el tema educativo, invertir más. No le tengamos miedo al pueblo educado. Muchos políticos no les interesa eso porque piensan que un pueblo ignorante es más fácil de dominar, y puede que tengan razón. Es por eso que les hago el llamado a no tenerle miedo a un pueblo educado, sino más bien a incentivar la educación en el país y que sea un reto para ellos para generar mejores propuestas y que realmente sean viables. ¿Le teme el político al joven actualmente? ¿Sientes tú? No, no le temen, sino más bien lo minimizan o lo utilizan nada más para procesos electorales. Antes era la pinta y pega, andar en diferentes grupos de choque o en diferentes actividades que tal vez no es para nosotros los jóvenes. Nosotros necesitamos espacios donde nosotros podamos desarrollarnos, donde poder aportar a nuestro sector y al país en general. Como te mencionaba, el tema de los troll centers, el tema de los ataques, como mencionaba Inés, que se dedica mucho a las ofensas, incluso, que se queda nada más en nada. Entonces eso es realmente lamentable. Incentivo a los jóvenes a que sean críticos, a que generen propuestas y que sean parte de esos cambios que quieren ver en El Salvador y que son tan necesarios. ¿Cómo se replica el efecto de Vota Joven en otros países? Me mencionabas que están en el nivel de Centroamérica, se están replicando. ¿Cuál es el feedback que les están dando? Pues básicamente lo que estamos viendo también es que otros países también tienen las mismas necesidades que El Salvador. Muchas veces pensamos que solo aquí se ven ese tipo de problemas, pero también estamos en Honduras, estamos en Costa Rica, hemos visto temas que, por ejemplo, como organización, tal vez otras organizaciones no lo ven, como lo es el tema de la integración centroamericana. Eso es un tema muy importante. Hace menos de 500 años Centroamérica era un solo país con una sola moneda.
realmente que ahora somos pueblos divididos, que incluso han habido guerras. También trabajamos con eso, con el tema de la integración, con el sistema de integración centroamericana, con el SICA. Hemos hecho diplomados por más de 2 años consecutivos, diplomados para educar a los jóvenes sobre este tipo de temas: gobernanza, integración regional, integración de las diferentes culturas, lo cual es muy interesante. Básicamente tenemos los mismos problemas, de alguna forma, a nivel centroamericano, ¿no? Sí, tal vez no tanto como otros países. Por ejemplo, en Nicaragua no se ve tanto el tema de asesinatos, de secuestros, tema de violencia. En Costa Rica tampoco, es un país donde ni siquiera existen maras, es un país que no tiene ejército. Son situaciones tal vez que en algunas sí son parecidas, pero en otras son muy diferentes, pero siempre hay necesidades como país, y es por eso la importancia de las juventudes organizadas. Momento de marcar la siguiente pausa comercial, y cuando regresemos a Díganos la Verdad, será momento de las conclusiones. Díganos la Verdad, la entrevista. Díganos la Verdad, la entrevista. Y en Díganos la Verdad es momento para... Conclusiones. Francisco, ¿hace falta más partidos políticos jóvenes en El Salvador? Si bien no solo tenemos la opción de partidos políticos, debemos de recordar que también ahora existe la figura de los no partidarios. Entonces muchos ahora no tienen la excusa de decir no me quiero involucrar o no quiero ser parte de un partido, porque existe también esta otra figura. De hecho, ya tenemos un diputado no partidario. He hablado en otros eventos con ellos y me comentan que quieren expandir esto a nivel nacional, no solo tener diputados no partidarios a nivel de San Salvador, sino que expandir esas oportunidades. Esa es una oportunidad para otros jóvenes que se puedan involucrar en esos espacios. También se está viendo creaciones de otros partidos políticos. Esperamos que estos partidos realmente involucren como deberían de ser a la juventud, ya que es muy necesario, y que los partidos actuales realmente refuercen en esa área de involucrar a los jóvenes en puestos que realmente son importantes y en los cuales ellos puedan incidir en beneficio de este sector que representa la mayoría en la población. Es una palabra bien clave, incidir, pero ¿qué tanto realmente cuando un joven ingresa a las filas partidarias como tal, realmente puede incidir en las políticas nacionales? Sí, tal vez el joven no tiene las oportunidades como tal vez uno las quisiera, porque tal vez a un joven lo pone en un puesto como para rellenar nada más, y lo cual es lamentable. En la asamblea sí vemos ciertos diputados jóvenes, no puedo decir que no, pero muchas veces son hijos de otros diputados. Que tampoco han incidido. No han venido a hacer nada por el país, ponen ahí a su hijo, su sobrino, su nieto, lo cual es realmente lamentable, y no traen ideas nuevas. Eso es lo peor, que uno piensa, es un joven con una mentalidad posguerra, que viene con nuevas ideas, nuevas propuestas, y al final es todo lo contrario, ya que traen la misma ideología de sus familiares o de su partido, y lo cual no viene a aportar en nada a la sociedad. También es lamentable que hemos visto casos, por ejemplo en la Asamblea Legislativa anterior, que muchos diputados, por pensar diferente, no los tomaron en cuenta para estas elecciones. Les dijeron: o votás como yo te digo, o si no, no vas a ser diputado en las próximas elecciones. Y dicho y hecho, no lo fueron, y están fuera. ¿Qué retos tiene la juventud en El Salvador en el aspecto político principalmente? Ok, no solo de quedarse en el bla, 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 en la crítica, en la confrontación, en la compu, en el teléfono. El reto que tenemos es pasar de lo digital al territorio, de pasar de las propuestas a los hechos, de pasar de la crítica a realmente incidir en esos cambios, a ser parte de los cambios que queremos ver en el país. Básicamente ese es el reto, de pasar de lo que el estigma que nos tienen de jóvenes perezosos, que no suman, sino que restan. Ese es el reto, demostrar que somos un sector importante, que debemos de hacernos escuchar, que somos jóvenes que se informan, que se educan, y también que vamos a participar en el próximo proceso electoral. ¿Hay razones para que el joven se siga quedando en El Salvador y no piense irse?
La verdad, yo te puedo dar muchísimas, ya que yo he tenido la oportunidad de poder vivir en el exterior. Mi mamá vive en España, mi papá vive en Costa Rica, y a pesar de eso, yo quiero vivir y seguir en El Salvador, ya que hay mucho que aportar. Una de las razones es esta. Pero tu vida está afuera. No, mi vida inició aquí y Por eso, quiero pero estás fuera de El continuarla aquí. Salvador. Sí, por motivos de estudio, pero ya estoy finalizando y pienso regresar. Pero el joven salvadoreño piensa irse, entonces mi pregunta es, ¿mejor se debería quedar? ¿Hay opción de quedarse? ¿Hay oportunidades para quedarse? Siento que esas oportunidades tal vez no tanto como las quisiéramos, principalmente en el tema de seguridad. Entonces tiene razón de querer irse. Tiene razón de querer irse, pero también no es la excusa como para decir, ok, me voy y me olvido del país y hasta ahí. Porque yo también pude haber dicho lo mismo, pero no. Yo veo, por ejemplo, yo realmente veo la necesidad en mi país, veo la necesidad que hay de propuestas, necesidad de hecho, de trabajos. Hay mucho por hacer en el país. Es por eso que yo estoy aquí, para aportar a mi país, para aportar a mi gente, porque en otros países tal vez que están un poco mejor no hay tantas necesidades y aquí sí las hay. Es por eso que el país nos necesita aún más a los jóvenes comprometidos. Los que están acá. Los que están acá nos necesitan. Si ellos quieren ir, por ejemplo, hay un candidato que está ofreciendo hace aproximadamente 20,000 becas para ir fuera del país y regresar. La condición es que esas becas al final ellos regresen al país y esos aportes los puedan llevar a cabo acá. Francisco, me queda un minuto de programa. ¿Qué quieres decirle a los jóvenes? Principalmente incentivar a los jóvenes a que, sin importar su simpatía partidaria, participen este 3 de febrero, ya que somos el sector más grande dentro del país y debemos hacernos escuchar en las urnas sin importar nuestra afinidad, sin importar nuestra condición física, sin importar el lugar del país donde vivimos. Debemos involucrarnos en esta gran fiesta cívica. Francisco Villatoro, representante de Vota Joven, gracias por haber venido, un gusto. Muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias también a quienes nos sintonizaron. A ustedes también por la sintonía y ya escucharon, la verdad no siempre suena como uno quisiera. Buenas noches. Esto fue Díganos la Verdad, la entrevista con Salvador Vázquez.